Como les decía entonces, vamos a hablar sobre gestión de memoria. Y primero que nada, vamos a encontrar nosotros, si investigamos un poquito, vamos a encontrar nosotros que en este caso la parte de la gestión de memoria no es más que la administración de la memoria como tal, ¿verdad? Nosotros en este caso, pues por medio del sistema operativo podemos gestionar la memoria, ¿verdad? Y esa memoria, al final de cuentas, lo que va a hacer es que, esta gestión de memoria como tal, lo que nos va a permitir es generar y proveer diferentes mecanismos para poder eh, crear o asignar acciones eh, dentro de todas las actividades que estemos trabajando en la computadora propiamente. Cuando me refiero a actividades, específicamente hago referencia a los diferentes programas, ¿verdad? Que van a estar solicitando los recursos de memoria como tal. Y eso se hace a través de peticiones hacia el procesador, y el procesador, como ustedes saben, está en interacción directa con lo que es el sistema operativo. Entonces, cuando los procesos como tal o los programas solicitan, en este caso, los recursos de memoria, pues se va a empezar a dividir cada uno de los espacios y se les va a ir asignando los diferentes procesos o programas en este caso, ¿verdad? Así también el gestor de memoria como tal, pues conforme van terminando de utilizar los espacios de memoria, los diferentes procesos o programas, este los libera y se los asigna específicamente a nuevos procesos o nuevas tareas que se estén realizando dentro del sistema operativo como tal. Aquí encontramos otra definición, ¿verdad? Una definición mucho más específica. Dice: el acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático de forma simplificada. Se trata de proveer mecanismos para asignar secciones de memoria a los programas que las solicitan y a la vez liberar secciones de memoria que ya no se utilizan para que estén disponibles para otros programas. Una definición. Como sabemos nosotros, pues la memoria como tal, pues es uno de los principales componentes de la computadora también. Y en su momento creo que hemos hablado que el equilibrio que debe existir entre memoria y procesador es muy importante, ¿verdad? Porque nos topamos a veces con la situación de que tenemos una gran capacidad de procesamiento, pero tenemos en este caso un bajo recurso en cuanto a la parte de memoria. Y estoy hablando de la memoria principal. Aquí también vamos a estar haciendo referencia acerca del uso de la memoria virtual, como en su momento también, que es un complemento ideal cuando la memoria principal eh, está casi al 100%, es decir, está utilizando todos los recursos disponibles, hace uso de recursos externos, en este caso, como es el uso de la memoria virtual, ¿verdad? Pero hoy en día nuestros sistemas operativos y el tipo de computadora con el que estamos trabajando pues tiene diferentes características, tanto administrativas como organizativas, tanto en la parte de hardware y software, que permiten de cierta manera una mejor administración de los recursos. Y eso también hace que en su momento eh, hay máquinas que ya vienen con entre 4, 8, 16 gigas de memoria y a veces no se llega a utilizar el 100% de memoria, entonces eh, el sistema como tal no está sobreexigido. Entonces, son algunas cuestiones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con la parte de memoria. Dice acá: en un sistema operativo moderno, la gestión de la memoria corre a cargo de un subsistema básico que se encarga de dos tareas específicamente. Número uno es presentar a los procesos, en este caso, un espacio de memoria contiguo, aunque se estén utilizando diferentes espacios. Y esto va a ser a través del direccionamiento, es decir, eh, cuando se están almacenando estos diferentes recursos, o en este caso se les está asignando los diferentes espacios a los procesos, pues la asignación de una dirección de memoria va a ayudar a que se estén, en este caso el sistema operativo, lo logre relacionar por medio del procesador. Yo no sé si en su momento les mencioné la unidad de control, la unidad aritmética lógica como tal dentro del procesador se encargan de llevar un control de registros y
estar monitoreando las diferentes tareas que se llevan a cabo. Y de cierta manera también el sistema operativo va a llevar su control y va a tener comunicación directa entre el procesador y el sistema como tal. Por lo tanto, ese direccionamiento que se hace dentro de la memoria, pues va a permitir relacionar en este caso los espacios que va a ocupar X proceso en su momento. O los espacios en este caso asignados a X proceso. Entonces eso va a permitir que no se pierda y se mantenga la continuidad en este caso con los diferentes procesos con los que se está trabajando. Debemos tomar en consideración en este caso que el sistema operativo como tal a la hora de estar trabajando con la gestión de memoria debe en este caso manejar ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, la protección de la memoria como tal, ¿verdad? Que para el sistema operativo puede ser considerado como un método para poder controlar en este caso el uso de la memoria. Es decir, el sistema operativo debe administrar el recurso, en este caso debe administrar lo que se está proveyendo por parte de la memoria. Y prácticamente todos los sistemas operativos hoy en día pues tienen un control tanto administrativo como organizativo de la memoria muy bueno. Y eso evita que en este caso se sature demasiado la parte de la memoria. Cuando hablamos de la protección, pues la finalidad o el propósito principal es en este caso evitar que un proceso en un sistema operativo acceda a la memoria que no le ha sido asignada. Es decir, no puedo venir yo a abrir, por ejemplo, PowerPoint y el programa como tal va a venir y va a asignarse un espacio propiamente. No se puede. O en este caso, el sistema operativo es quien por medio del procesador le va a asignar el espacio requerido en memoria principal. Y este no puede venir como un programa de aplicación como tal, no puede venir y asignarse su propio espacio, no se puede. Entonces, ahí es donde se brinda la seguridad, en este caso la protección de la memoria. Quien tiene control aquí va a ser el sistema operativo en conjunto con el procesador. Son los encargados directamente de asignar los espacios y recursos de memoria. Y ahí es donde están protegiendo prácticamente la misma. Otra característica que podemos encontrar cuando estamos hablando de las asignaciones de los espacios de memoria es considerar el hecho que en su momento vamos a tener la cuestión de la memoria compartida, ¿verdad? Prácticamente la memoria en su momento pues es utilizada por diferentes procesos. Y como les mencionaba, esos espacios y la misma memoria como tal están siendo protegidos. Es parte de la labor del sistema operativo. En su momento también algunos procesos tienen que compartir información, ¿verdad? Pero para poder hacer esto, hay diferentes actividades o diferentes acciones que debe tomar tanto la memoria como el sistema operativo para poder compartir esa información. Entonces, si estos procesos quieren compartir información, número uno, deben estar en la misma sección de memoria. Entonces, para que no haya mayor complicación, porque si están en diferentes secciones de memoria, es un poco más complicado que puedan compartir, en este caso, información. Y es por eso que aquí mencionan algo importante dentro de este pequeño concepto. Dice que presenta a los procesos un espacio de memoria contiguo, y esto lo hace porque en su momento hay procesos que, por ejemplo, están relacionados y necesitan compartir información para poder utilizar la característica de memoria compartida como tal de la memoria. Entonces, el hecho de estar en la misma sección, eso va a permitir que no haya tanto problema en cuanto, número uno, a quebrantar el hecho de la protección y la seguridad misma de la información, sino que ahí se estarían cumpliendo parte de las normativas que son impuestas por el mismo sistema operativo
y la memoria. El concepto como tal de memoria compartida, pues, de cierta manera lo podemos considerar como una técnica, ¿verdad? Y esas son técnicas que se utilizan para poder, en este caso, posibilitar la comunicación entre los diferentes procesos. El hecho de estar seccionando a los procesos como tal. Otra característica que debemos tomar en cuenta es tanto la organización lógica como la organización física de los diferentes programas dentro de la memoria, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener en este caso módulos compilables y ejecutables por separado. Si ustedes recordarán, de acuerdo a la arquitectura de von Neumann, se manejan instrucciones y datos. Y eso en su momento se maneja por un mismo bus, pero también la organización lógica y física permite, de cierta manera, por ejemplo, la organización lógica permite que los programas, en este caso, se puedan escribir como módulos compatibles y ejecutables por separado. Y la física, en este caso, eh, suele ser, en este caso, el espacio físico primario propiamente que tienen, en este caso, los diferentes procesos o programas con los que se están trabajando. Yo voy a ir en este caso ampliando un poquito más el concepto tanto de memoria física como lógica para que ustedes vayan comprendiendo a qué hace referencia. Cuando estamos gestionando la memoria, pues también debemos considerar el hecho de optimizar la manera en la que se utiliza la memoria. Y aquí nos mencionan algunos datos muy importantes. Los datos e instrucciones con los que trabaja deben estar en memoria principal. Hace un momento mencioné esto de datos e instrucciones que se van o viajan por el mismo bus de información. Los datos e instrucciones con los que no se trabaja pueden estar descargados en memoria secundaria. Va a haber un momento en que los diferentes procesos o programas van a estar en pausa o en este caso fueron finalizados, pero hay ciertos registros que son necesarios para un arranque más efectivo y más rápido. Y entonces, de cierta manera, son almacenados en memoria secundaria temporalmente, por supuesto. Se debe evitar en este caso los fallos de página. Yo no sé si ustedes han escuchado el concepto, el término en este caso, repaginamiento. El intercambio de información prácticamente que se da entre memoria y procesador. Pues resulta que aquí también debemos tratar la manera de controlar en este caso los fallos que se puedan dar entre el intercambio de información entre estos dos elementos. Dice se debe utilizar la memoria principal disponible para acelerar la entrada y salida. Entonces, y aquí aplica la parte de buffers y caché, que eso también lo vamos a ver. Quiera que no, cuando estamos trabajando con el sistema operativo como tal tiene que administrar y organizar todos los elementos. Porque el sistema operativo como tal es la plataforma sobre la que está un conjunto de programas y quien administra y controla también tanto software como hardware, en conjunto con otros elementos, en este caso como el mismo procesador, ¿verdad? Microcontroladores, por ejemplo, que están dentro de la computadora. Cuando estamos hablando de gestión, vemos las ventajas que este puede tener, vemos las diferentes actividades que podemos tener, ¿verdad? Y en este caso, también vimos algunas características propiamente de la parte de la gestión. Sin embargo, también hay una contraparte, es que es en este caso los problemas que pueden darse cuando se está trabajando con la gestión de memoria. Y aquí nos mencionan algunos, la reubicación, la protección, por ejemplo. Esto de la reubicación dice cómo la memoria, en este caso disponible, estará compartida por varios procesos. Y ya vimos que la memoria compartida como tal, o la memoria al ser solicitada por algún proceso o algún programa, pues va a estar seccionada. Y en su momento vamos a hablar sobre segmentación de memoria también. Y eso también en su momento puede generar algún tipo de problema, porque esto de la reubicación implica uno el desplazamiento, el movimiento de los procesos entre las diferentes secciones, pero aquí nos mencionan algo importante, el programador no puede conocer mientras programa qué área de memoria se asigna al proceso que está programado.
Cuando ustedes están trabajando con un programa X, realmente el espacio asignado de memoria como tal, pues de cierta manera es manejado aleatoriamente, le decimos normalmente. Por eso cuando hablamos de memoria RAM, decimos que la memoria RAM es de acceso aleatorio, le va a asignar el espacio que vaya encontrando, pero realmente tiene tablas de ordenamiento, tablas donde está la dirección física y el orden que llevan. O sea, sí están ordenados internamente. Sin embargo, en ese momento, yo no sé qué espacio de memoria puedo estar utilizando. La parte de la protección, dicen, no resulta conveniente que un proceso pueda acceder, dice, para leer y modificar el espacio de memoria asignado a otro proceso. Y esto lo mencioné hace un ratito. Y como parte de su normativa, no debería un proceso, en este caso, desplazarse solo, debe llevar un proceso. No, el procesador, en conjunto con la unidad de control y la unidad aritmética lógica, deben tener las direcciones de, de los procesos que van a ser en este caso ejecutados. Si están ejecutando uno, pues tienen que tener la ubicación del siguiente proceso listo en una tabla de ordenamiento que pueda llevar la unidad de control, ¿verdad? Y esto de cierta manera pues permite un mayor control y permite la protección. Pero el sistema operativo siempre debe garantizar la protección de la memoria, de manera que se eviten accesos indebidos, accidentales o intencionados. Aquí esto pues puede darse en algún momento, ¿verdad? En algún momento va a haber interferencia entre procesos y eso se da. Y pero esto ya queda ya son como situaciones así demasiado, ¿cómo decirles? Esporádicas, no se dan siempre. Entonces son cosas que debemos tomar en consideración cuando estemos trabajando con el sistema operativo. Bueno, ¿qué otras situaciones debemos considerar cuando estamos trabajando con la parte de los sistemas operativos o los problemas que puedan darse? La parte de la compartición y la parte de la organización lógica. Ahora son algunas situaciones también que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, cuando hablamos de compartición, dicen en ocasiones algunos procesos necesitan intercambiar datos. Estos procesos pueden querer compartir un área de memoria a la que ambos tengan acceso. El sistema de gestión de memoria debe permitir, en estos casos, que los procesos autorizados accedan al bloque de memoria que comparten. Y esto lo mencionaba un ratito, la parte de la sección. Normalmente es conveniente que estén en la misma sección para poder compartir información. Sin embargo, puede darse el caso que en algún momento estén en diferentes secciones. Y puede darse el caso porque también de cierta manera, por el tipo de acceso aleatorio, entonces van a estar manejando los registros de las ubicaciones y con quién están relacionados, pero pueden en su momento estar en diferentes secciones, ¿no? Entonces, el sistema, en este caso, gestor de la memoria, debe encargarse, número uno, organizar bien la parte de las asignaciones de los espacios para los procesos o tareas que se están ejecutando y así permitir, de cierta manera, los permisos necesarios para que puedan compartir, en este caso, información y también se puedan compartir ficheros. Pero quien se encarga de gestionar todo esto es el gestor de memoria en conjunto con el sistema operativo. La parte de la organización lógica, que es otro de los temas que hay que considerar como parte de la problemática que puede darse a la hora de estar trabajando con memoria. Aquí nos indican que la organización lógica de la memoria es de tipo lineal, ¿verdad? Es como una secuencia de posiciones de memoria prácticamente. Y cuando se están trabajando de esa manera, realmente se está trabajando con una tabla que lleva una secuencia de datos. O sea, es como una cola. Conforme van llegando las peticiones, así se van ordenando y así son atendidas, a no ser que haya una petición especial o algún tipo de, en este caso, de interrupción que se pueda dar al sistema operativo o directo al procesador por medio de algún dispositivo de entrada y salida.
Resulta que en su momento los dispositivos de entrada y salida tienen prioridad sobre algunos procesos en el sistema operativo y en el mismo procesador. Y a eso se le llama DMA normalmente, acceso directo a memoria. Los dispositivos de entrada y salida tienen su propio bus de comunicación que hacen que vaya directo a memoria y de memoria al procesador y son ejecutados instantáneamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo vengo, muevo mi mouse, así como lo estoy haciendo en este momento, eso es una interrupción. Y van a haber diferentes tipos de interrupciones también en este momento. Por robo de ciclo, por ráfaga, y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes. Es decir, dentro de cada conjunto de datos que se va mandando a ser ejecutado al procesador, va metida una interrupción. Por las velocidades que se trabajan actualmente con las computadoras de hoy en día, pues no se ve el cambio. Pero en su momento, imaginen que yo tenga demasiados programas abiertos que me están consumiendo demasiados recursos. Y yo vengo a una interrupción por medio del teclado, estoy escribiendo en Word o estoy escribiendo aquí en esta presentación. Si estoy consumiendo demasiados recursos, se va a notar la intromisión de esa interrupción, es decir, se va a ver cómo al estar escribiendo va demasiado lento o se va apareciendo carácter por carácter cada una de las letras que estoy escribiendo. Entonces ahí se ve reflejado esa interrupción por parte del teclado. Por ejemplo, el mouse, en este caso, se ve ahí el recorrido que está haciendo, tiene como una especie de sombra. Pero como les digo, hoy en día es difícil verlo porque los recursos tanto de procesamiento como de memoria en tanto los sistemas operativos y la computadora como tal, pues son bastante altos y el consumo de recursos pues es lo suficientemente bueno para que no se note ese tipo de interrupciones. Otra cuestión que debemos considerar aquí como parte de los problemas a solucionar en cuanto a la gestión de memoria es la organización física. Ya hemos hablado que está la parte, el manejo, tanto la parte lógica como física en cuanto a la memoria, pero la parte física en este caso está directamente organizada en dos espacios diferenciados y nos habla de la memoria principal y la memoria secundaria. Nosotros consideramos como memoria principal a la memoria RAM, ¿verdad? Y sabemos que la memoria RAM como tal es mucho más rápido que la memoria secundaria. Y consideramos a la memoria secundaria en este caso como el, el disco duro. El disco duro de cierta manera está limitado a la capacidad en cuanto a las revoluciones por segundo que pueda tener. Por ejemplo, un disco duro para una PC de escritorio estamos hablando de 7200 revoluciones. Y si es un disco duro de una portátil, por ejemplo, estamos hablando de 5300 a 5400 revoluciones por segundo. Y la memoria principal RAM como tal puede duplicar, triplicar la velocidad que esta pueda tener. Entonces, cuando se hace uso del recurso de la memoria virtual, ¿qué va a pasar? Pues resulta que se va a sentir el cambio, porque la memoria secundaria es mucho más lenta a la memoria principal. Hoy en día, pues se ha logrado solucionar bastante este problema entre memoria principal y secundaria con el hecho de poder colocar o tener, en este caso, acceso a lo que son los discos de estado sólido que manejan velocidades mucho mayores a las de los hard disks convencionales, ¿verdad? Entonces el uso de memoria virtual dentro de los discos SD pues ha beneficiado mucho el trabajo del sistema operativo y la relación que este pueda tener con la memoria principal. Ya están mucho más equilibrados, ya no se siente tanto el intercambio de información o el uso, en este caso, de la parte de la memoria virtual. Sin embargo, debemos tomar en cuenta también que se ha visto mermado en este caso este tipo de problemas porque también los recursos de memoria principal como tal son lo suficientes para poder trabajar con lo que se les vaya planteando o los programas que vayamos abriendo, procesos y todo eso, lo que tengamos abierto prácticamente dentro del sistema operativo. En su momento ya no se usa tanto el recurso de memoria virtual a no ser que lo estemos saturando. Pero como les digo, tanto las capacidades hoy en día de procesamiento como memoria principal
nos permiten trabajar con muchas aplicaciones, varios programas en su momento al mismo tiempo, o tenerlos abiertos al mismo tiempo sin consumir demasiados recursos. Entonces, claramente este tipo de problemas ha ido mermando. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí está lo de la memoria virtual que les estaba mencionando en su momento, ¿verdad? Como bien sabemos, nosotros cuando estamos trabajando con memoria virtual, lo que estamos haciendo ahí también, de cierta manera, es utilizar un espacio específicamente dentro de nuestro disco duro. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces acá también la parte de la gestión de memoria en conjunto con el sistema operativo, pues va a venir y va a disponer de los diferentes recursos necesarios dentro del mismo disco duro para poder asignar eh, la memoria virtual como tal. Pero esta se va a utilizar cuando sea necesario prácticamente. Entonces, la memoria virtual como tal, vamos a tener nosotros un espacio de memoria virtual y este va a estar vinculado directamente con un espacio de memoria física como tal. Entonces ahí es donde se va a estar administrando tanto la memoria física como lógica. Hay una relación directa entre estos dos y ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de memoria virtual, dice, se consigue al utilizar dinámicamente memoria secundaria para guardar información que aparentemente está en memoria principal. Yo creo que en su momento también, yo no sé si ustedes en su momento recordarán, había un programita, creo que se llamaba Booster, no recuerdo, o Ebros, no recuerdo bien el nombre, no lo tengo presente, pero había un programita que, yo digo que existe, últimamente no lo he investigado, pero hay un programa que permite convertir una memoria USB en memoria RAM. Y este programa hace que nosotros vengamos y asignemos recursos eh, o utilicemos esa memoria USB como una especie de memoria virtual, en pocas palabras. Lo que va a hacer el sistema operativo es que va a venir y va a agarrar archivos de la memoria principal y lo va a pasar a nuestra memoria USB. Y la memoria USB en ese momento se va a convertir en una especie de memoria virtual. En su momento mucha gente decía que ayudaba a acelerar los procesos, que ayudaba a mejorar la capacidad de la computadora, pero de cierta manera lo que estábamos haciendo ahí era utilizar la memoria USB como una especie de memoria virtual. Estaba haciendo o realizando las funciones de un disco duro, ¿verdad? Para ese trabajo. Entonces, a la larga no era tan funcional, no era efectivo, porque también en su momento las memorias USB como tal pues tenían una capacidad muy baja. Estábamos hablando en su momento de memorias USB 1.0, por ejemplo, con velocidades muy bajas y a la larga simplemente no había un mayor cambio cuando se le conectaba y se instalaba la memoria USB como parte de la memoria virtual o se utilizaba en su momento, como les decía, para poderlo trabajar como una expansión de nuestra memoria RAM. Otra situación que había que considerar era que en su momento los sistemas operativos eran de 32 bits. El máximo a lo que podían alcanzar con memoria eran 4 gigas. Resulta que venían ustedes y le conectaban una memoria de 4 gigas, realmente el sistema operativo ya no les iba a reconocer más de 4 gigas. Entonces, aunque ustedes tuvieran una memoria USB de 4 gigas y tuvieran 4 gigas de memoria RAM en su computadora, no iba a pasar de ahí. Ahora, si tenían un sistema operativo de 64, pues en su momento, ahí sí, se los iba a reconocer, pero también otra cosa que el sistema operativo usaba, o hacía, perdón, era el hecho de venir y equilibrar las velocidades. Si la memoria USB en su momento era más lenta que la memoria RAM tenía que disminuir su capacidad a la velocidad de la USB. Entonces, a la larga nos quedamos en las mismas, ¿verdad? No había un mayor cambio y realmente no habían beneficios a la hora de incorporar una USB como parte de la memoria RAM. Entonces lo que estábamos haciendo en pocas palabras era convertir nuestra USB en una especie de memoria virtual en su momento que realizaba las tareas del disco duro
o parte del disco duro al trabajar con memoria virtual. Y esto era cuando lo necesitara la memoria RAM. Si ustedes ven, aquí nos mencionan algo importante. Dice, al espacio de memoria secundaria que guarda datos que aparentan estar en memoria principal se le llama espacio de trasiego o intercambio. Así se le llama. Espacio de trasiego o intercambio. En Linux, por ejemplo, se le llama swap. Prácticamente lo que estamos haciendo ahí es que utilizamos una zona del disco, ¿verdad? Para guardar las imágenes de diferentes procesos que no se mantienen en la memoria principal como tal. Y ese intercambio, pues es a lo que le vamos a llamar swap normalmente. Entonces, cuando ustedes hablen de memoria virtual y el intercambio de información entre lo que está en el disco duro y la memoria principal, ya saben que se le va a llamar trasiego o intercambio y en Linux se le va a llamar swap.